La historia no está muerta. Chile los 60. La sociedad chilena venía enfrentando grandes cambios desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, principalmente con la reforma agraria, los cambios en la educación y la promoción popular. Gracias al impulso que tomó la sociedad, Salvador Allende obtuvo mayor apoyo ciudadano y resultó electo presidente de la República en 1970, comenzando de inmediato a cumplir con las promesas de su campaña, la mayoría dirigidas a la reivindicación social y nacionalización de los recursos. Contexto social. El contexto social de la época era de convulsión social. Era, por un lado, había un campo popular que estaba empeñado o convencido o intentando ser parte de este proceso que encabezaba Allende de tratar de construir un gobierno que beneficiara o se preocupara de los destinos de los trabajadores o de los que menos tenían. Por un lado eso, y por otro lado había una burguesía, una derecha, una oligarquía chilena empeñada en hacer fracasar ese plan de gobierno popular de Allende. Por tanto era un escenario de evidente confrontación social. Los unos por tratar de cambiar las cosas para el pueblo y los otros por impedir que esos cambios se siguieran produciéndose o se concretaran o se afianzaran definitivamente. Entonces, como te digo, había una mitad de la población, por así decirlo, que estaba tratando de construir y otro porcentaje de la población que estaba tratando de destruir aquello. Septiembre 11. Este día significó un cambio absoluto a la realidad que el país está adoptando, con un gobierno de corte socialista. El golpe se llevó a cabo comandado por Augusto Pinochet Ugarte, apoyado por organizaciones estadounidenses. Sabíamos que existía muy probable que hubiera lo que llamamos el golpe blanco, es decir, que Allende plantearía el 11 de septiembre en la mañana el llamado un plebiscito, que era la exigencia de la democracia cristiana para no sumarse al golpe militar. Y despertamos el 11 de la mañana, el golpe estaba lanzado, nosotros vivíamos ya clandestinos, no hubo necesidad de cambiarnos de casa. Ese mismo día me fui a mi frente de trabajo, tratamos como organización sindical, yo era presidente del sindicato, de ver qué se podía hacer. Desgraciadamente yo también estaba dentro de lo que es un recinto militar, que es el puerto de Talcahuano, que estaba custodiado por carabineros y marinos. Las primeras horas fueron de ¿qué está pasando? O sea, ni siquiera la misma Fuerza Armada, Carabineros, que posteriormente se convirtieron en un aparato represivo, sabían cómo venía la mano. ¿Por qué? Porque no solamente se dedicaban a vigilar. Y eso, el primer día, los días siguientes, cuando empezamos a ver ya que la situación venía realmente mucho más difícil, mucho más compleja, empezaron a detener compañeros y a perseguir gente. Cuando nos vamos enterando de que está
estaban llevando detenidos a la isla Criquina, dentro de la base naval. Cuando nos vamos enterando que todos nuestros compañeros están cayendo. Y ya nos tenemos que entrar a preparar para actuar. El gobierno de la Unidad Popular buscaba darle una oportunidad a la sociedad chilena. Se buscaba un para el pueblo, no para algunos. Estados Unidos fueron los que tomaron la decisión de que en Chile tenía que haber golpe de Estado cuando Allende es elegido. Antes que Allende asumiera, ya Estados Unidos había tomado la decisión de que no podía producirse en Chile otro Cuba, como ellos lo denominaban la historia. Por tanto, los yanquis ponen de su parte, primero la decisión política de concretar el derrocamiento, primero era impedir que Allende asumiera como presidente. De hecho, no hay que olvidar que en ese periodo entre que Allende es elegido y que asume, mataron al comandante y jefe del ejército de la época, René Snyder, producto de un plan, un complot de la CIA en Chile. Entonces, Estados Unidos desde un comienzo pone todo su esfuerzo por impedir que Allende asuma, y una vez que asume pone todo su esfuerzo por impedir o por lograr el derrocamiento del gobierno de Allende, por hacerlo fracasar como plan económico, proyecto político y económico, y lograr su derrocamiento. Entonces los yanquis tienen una participación activa en la génesis del golpe como idea política, como concepto político, y tienen una participación activa en la preparación o formación de las Fuerzas Armadas chilenas. Los años posteriores al golpe significaron innumerables atropellos a los derechos humanos, pérdidas de vidas y represión. Con respecto al golpe de Estado y las consecuencias, mira, básicamente hay dos elementos que a mí resultan fundamentales. Primero, uno que tiene que ver con la construcción de un nuevo Estado en Chile, un Estado que hemos definido después como neoliberal y que básicamente hace de que todo circunda en torno al Estado, al mercado. El Estado desaparece y el mercado es el motor de todas nuestras relaciones sociales, económicas, políticas, de todo tipo. Es una primera aproximación y que se ha ido profundizando desde 1973 hasta ahora. Y una segunda cuestión tiene que ver con una cuestión cultural y que es que el pueblo desaparece. El pueblo como la figura en que nosotros nos representábamos como chilenos desaparece y nos convertimos todos en consumidores. Nos convertimos todos en una cosa donde no encontramos unidad, no encontramos emparentamiento con el otro. Eso termina destruyendo la cultura. Así entramos al sistema. Pasamos a ser parte de un mapa que es absoluto, pero no representativo. Sobre las consecuencias del golpe militar para el movimiento social son bien importantes. Primero de ello porque cuando uno pone en perspectiva histórica el objetivo que tuvo el golpe, uno se da clara cuenta de que tiene dos pilares. Primero de ellos, cambiar radicalmente la relación que tenían los movimientos sociales con la política y en segunda instancia despolitizar. Y desde esa perspectiva las consecuencias son muy radicales porque por una parte genera unas transformaciones estructurales muy significativas en el trabajo, en las políticas, en el tipo de Estado, en la orientación de las políticas del Estado y sobre todo tiende en la fase de la transición democrática
en el momento en el que aumenta el protagonismo popular, ¿ya? Y ahí es cuando uno hace una clara contraposición en lo que fue la democracia entendida por los movimientos sociales en la década de los 60, en el contexto específico de la Unidad Popular, a contraposición en lo que se entiende por democracia, el retorno a la democracia, que en el fondo es algo mucho más procedimental. Con una búsqueda de identidad y una lucha constante, aparecen figuras que simbolizan la libertad, aún cuando ya no están. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Porque sin discriminar sexo ni edad, torturaron y dieron muerte a todo aquel que quiso un mejor porvenir para el país. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm. Todas esas personas que perdieron la vida a manos de la tiranía, hoy, 41 años después, aún son recordados y buscados por su familia. Con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que no será, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.